El ferrocarril fue un elemento que llegó a transformar las ciudades y pueblos y a cambiar la vida de sus habitantes. Para 1813, el tren llegaba hasta Puerto Varas, potenciando su vocación turística y comercial. En la estación de trenes, el historiador local Roberto Matus conversa con el experto ferroviario Claudio Chuyot para conocer la historia de uno de los adelantos de la época, el Flecha del Sur. Desde un comienzo hubieron el Expreso, el Rápido y el Flecha del Sur, que eran tres tipos de trenes de pasajeros. ¿Qué diferencia tenían esos tres? Casi el nombre lo dice. El Flecha del Sur fue curiosamente un tren muy adelantado para la época. Fue de fabricación alemana, de la fábrica MAN, y tenía mucha acomodación. Incluso hay una anécdota que pocos la saben en Ferrocarril del Estado de Chile. Los trenes funcionan hasta el año 60 y por motivo de ser reacondicionados y mantenidos no se encuentran los repuestos. Y Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, los aliados bombardearon la fábrica, por lo tanto no existía ni foto de los trenes que llegaron a Chile, así que no se podía hacer absolutamente nada. En el protocolo de ferrocarriles se mantienen entre 5 a 10 años más en una vía abandonada sus trenes y se llega al decreto del desguace. El desguace es meterle soplete, los corten y se venden al kilo. Desaparecen las 6 unidades, el año 60, 62 y el año 86, cuando deja de funcionar la maestranza San Bernardo en Santiago, cuando están demoliendo y sacando todo, aparecen 400 cajones aproximadamente, desde 20 por 20 hasta 2 metros por 2 metros, con leyenda, no era alemán, parece que era como de Bélgica, porque 4 trenes fueron ocultos en unos trenes en la frontera con Bélgica. Era un idioma que no se logró. Se abren los cajones y eran todos los repuestos para las 6 unidades MAN Flecha del Sur. Otro elemento asociado al ferrocarril, visionario para la época, fue la construcción de un gran hotel frente a la estación, perteneciente en sus comienzos a Ferrocarriles del Estado, que se mantiene en plena vigencia ahora en manos privadas y hasta el día de hoy. La empresa de Ferrocarriles del Estado fue muy visionaria. Entonces, cuando se inaugura en 1913, ya se dio cuenta que aparte de sacar la mercadería de los agricultores de la longitudinal sur, que era la línea troncal, más el ramal de Cortal Alto Los Muermos, se da cuenta de Ferrocarriles, sus grandes ejecutivos de la época, que hay mucho intercambio y viaje de turistas. Llegaban en vapores seguramente a Valparaíso, en aviones a Santiago, y muchos querían venir al sur, turistas generalmente extranjeros, europeos, norteamericanos. Entonces, por eso que, curiosamente, cuando se hace esta estación, que es muy grande, tiene un andén muy grande, una marquesina que tú la ves para la época era, debe haber sido lo más moderno que había para la época, es porque Ferrocarril del Estado construye la estación y a la vez el gran hotel que se llamaba el Gran Rancho Grande, claro. Como todo es visionario, venía el Rápido o el Expreso con sus coches dormitorios llenos de turistas, llegaban a la estación de Puerto Varas y inmediatamente los acomodaban en su gran hotel. Imposible hablar de la historia de Puerto Varas y no recurrir a uno de sus vecinos más antiguos y destacados, Valterio Horn. Como si fuera ayer, recuerda sus primeros contactos con el tren sureño hace ya cerca de 80 años. Mis primeras vivencias con el ferrocarril fueron en Puerto Montt. Yo nací en Puerto Montt, cerca justamente de la estación de trenes, en la casa de 3 pisos que era del señor Escrupa. Justamente mi padre arrendaba en el segundo piso y yo tenía una visión amplia del ferrocarril. Y yo a los 3 años ya me interesé por el movimiento ferroviario. Siempre me ponía a mirar el movimiento de los trenes. Incluso los catalogaba. Para mí había el tren bonito, que era el tren de pasajeros, el tren feo, que era el tren de carga, y el tren borracho, el que traía estos toneles de vino a granel que se embotellaban en Puerto Montt. Es más, en una oportunidad en que mi madre fue a visitar a unas amigas que vivían en la vecindad, a mí me dejó yo jugando con un hijo de la amiga en la calle, pero seguramente lo encontré yo muy aburrido y partí a la estación de ferrocarriles a curiosear. Tanto así que me subí a un tren que se venía para Osorno. El tren comenzó a andar
Y me llevó, me traía Pero usted de polizón, podríamos decir. Claro, tenía 3 años. ¿3 años? 3 años. Estamos hablando de la década de él. 44. Mira. Y me trajeron hasta que el conductor del tren comenzó a pedir los boletos. Le llamó la atención que había un niño ahí que preguntó de quién es este niño. Por supuesto que nadie dijo nada, nadie era pariente mío, y me bajaron en la estación de Alerce. Y mientras tanto mis padres en Puerto Montt ya se habían dado cuenta de que había desaparecido. Es decir, que estaban locos buscándome, y aquí en Alerce me dejaron en la casa del jefe de estación, el que por supuesto me empezó a interrogar, y yo le di algunos datos clave, como que mi papá vivía, trabajaba en un banco, que cómo se llamaba, qué sé yo, y esa información la pasaron la dieron en la radio, y de ahí mis padres, mi madre me fue a buscar en taxi a Alerce. Alterio recuerda con nostalgia la época en que la llegada del tren era panorama obligado y la oportunidad de conectarse con noticias y entretención llegada desde Santiago. Es que se encontraba con gente conocida, uno iba con sus parientes, tíos a veces, a recorrer el andén. Era como paseo. Era un paseo, efectivamente. Había salas de espera. Ya. Estaba la sala de espera de primera clase y de tercera clase. Ah, también habían salas de espera por clase. Claro. Ah. La de primera clase eran sillones de cuero, Ya. la de tercera eran bancos de madera. Lo que nunca supe era por qué no existía la segunda clase. Ah, interesante. Claro. Nadie me lo ha explicado todavía, por qué de la primera se pasaba a la tercera clase. Como yo era desde chico aficionado al fútbol, y he sido oyente de la radio, de los partidos de fútbol. Además, en el día lunes a uno le gustaba ir a comprar a La Nación porque tenía un suplemento deportivo. Me interesó el Peneca desde la fecha en que aprendí a leer en la primera preparatoria del Colegio Germania, el año 48. Ahí mis padres me compraban el Peneca, que llegaba los días sábados, y todos esperábamos ansiosos porque las novelas venían por capítulo. Entonces en cada edición venía un nuevo capítulo, que era la gira de estudio del colegio. Hicimos una gira a Santiago, y aquella oportunidad, claro, salimos aquí atrasados ya a las 10:30 de la mañana, con 1 hora de atraso, y llegamos al día siguiente a las 11 de la mañana a Santiago. 24 horas. 24 horas, claro. Uno lo recorría entero, sobre todo en la noche, en que generalmente dormía muy poco. ¿No eran tan cómodos? Para el que estaba acostumbrado a dormir en una cama bien instalado, no era muy cómodo. Claro. Se movía, paraba en muchas estaciones. Era y bueno, los amigos del curso también no eran muy proclives a acostarse y a dormir. Uno recorría el tren, a veces se hacía de amigo con otras personas, se ponía a charlar un buen rato. Como vendían cerveza también en el tren. ¿Había un bar entonces? No, era un vendedor que pasaba por los distintos carros. Era la primera vez que viajaba a Santiago. Y bueno, la encontraba inmensa, con muchas líneas que entraban a la estación y trenes que partían de la misma estación hacia el sur. En este caso la estación central. Después nos tocó en la misma gira ir a Viña y Valparaíso, y nos fuimos en tren por la estación Mapocho hasta Valparaíso. El recuerdo que yo tengo y que me impresionó en esa oportunidad fue una noche, es decir, al día siguiente fuimos a la línea férrea de calle San Ignacio,
ahí en ese Sí, sector. en el cruce. El cruce que se va hacia el hospital. Ah, claro. Actualmente Y el tren había pasado a matar 5 caballos. 5 caballos. Sí. Wow. Qué pérdida Y para el la dueño. gente de las poblaciones Mm. iba a buscar la carne de caballo y A faenar. a faenar, exactamente eso. Y qué lo que tal. sucedía todos los años era que el carbón que largaba la chimenea Sí. del tren pasaba a quemar los chacay, tanto que habían en el Cerro Filipi como los que habían detrás del Cerro Filipi. Eran el resto del carboncillo ya todavía encendido que arrojaba la locomotora. Claro. ¿Usted en algún momento escuchó o le contaron hasta el momento, yo creo que con el tiempo se va a transformar en leyenda, sobre el túnel que tenía la estación de ferrocarril? Sí, eso fue efectivo. Sí. Cuéntenos un poco, a esto ver. me lo contó un barman del Hotel Puerto Vara, del cual nos hicimos bastante conocidos, y él me confirmó el pasaje secreto, que en aquel tiempo se decía que era secreto, pero era porque ese es cuando se construyó el Hotel Puerto Vara, también era de ferrocarriles. Entonces, entre la estación y el hotel se hizo un pasaje por debajo para pasar las maletas que traían los pasajeros. Pero con los días y las semanas se fue tomando otra finalidad, que era que muchos empingorotados de Santiago venían a veces a pasar sus vacaciones con alguna querida y las hacían pasar también junto con las maletas debajo del túnel. Decimos adiós a Valterio Horn, tesoro viviente de la memoria y el patrimonio puertovarino, y seguimos nuestro viaje hacia el sur, buscando nuevas historias para compartir con ustedes en las líneas de la memoria.